gástrico está el Helicobacter pylori. En este tema sí hay una discusión que hasta ahora no se concluye, porque en realidad el tener Helicobacter pylori no significa que vayamos a tener un cáncer gástrico, significa que vamos a tener un proceso inflamatorio de larga data, significa que vamos a tener, debido al proceso inflamatorio de largo tiempo, vamos a tener cambios a nivel de la mucosa gástrica. Esos cambios, que pueden ser cambios metaplásicos y en algún momento cambios displásicos, podrían facilitar la aparición de problemas neoplásicos a nivel del estómago. Lo que sí se ha encontrado es cierta relación mucho más fuerte con respecto a algunos tipos de linfoma. Los linfomas de bajo grado o los linfomas Marfan, que se llamaban, están más relacionados con el tema del Helicobacter que el cáncer por adenocarcinoma. Ahora, con el tema del Helicobacter pylori, pues tienen ustedes una clase especial para eso, para hablar cuál es el mecanismo de acción, cuáles son los componentes inflamatorios que se activan, en qué consiste, cuáles son los mecanismos de inflamación a nivel del estómago, cuáles son las cadenas inflamatorias que se van a tener presente en este proceso. Van a hablar ustedes de eso. La pregunta siempre está: ¿el cáncer gástrico se hereda o no se hereda? Hasta el momento no hemos encontrado el gen, por ejemplo, como lo podríamos haber encontrado en el cáncer de mama o en el cáncer de colon, que sí hay genes que están en relación a la presencia del cáncer de colon o de mama, pero en el cáncer gástrico no existe un gen, por lo menos hasta ahora no hemos encontrado, que nos pueda decir que el cáncer sí se puede heredar. Pero existe un término, el cáncer gástrico difuso hereditario. Es un tema en el que en cierto grupo familiar se ha observado que teniendo cierto como antecedente cierto tipo de lesiones tumorales de mama o de colon, hay mayor propensión para hacer un problema de un cáncer gástrico, pero tiene que tener ciertas características. Dentro de estas características, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Que por lo menos haya dos cánceres de cáncer gástrico de estómago en la familia. Uno de ellos que sea de tipo difuso y que sea en un paciente menor de 50 años. Teniendo esta característica, podemos pensar que el paciente que estamos viendo puede tener un tipo de cáncer gástrico asociado adhesivo. Otra característica que tenemos que tener en cuenta, en otro criterio, son por lo menos 3 pacientes del mismo grupo familiar que tengan cáncer de estómago, cualquier edad, pero que uno de ellos tenga un cáncer difuso, que por sí vamos a ver más adelante, es de los adhesivos. Otro criterio es que una persona diagnosticada con cáncer gástrico difuso antes de los 45 años de edad. O sea, teniendo estos criterios con relación a un antecedente familiar que haya tenido cáncer gástrico con estas características, nosotros podemos presuponer o tenemos la obligación de buscar en un paciente la presencia de un cáncer gástrico. No es esto los únicos criterios. Por ejemplo, en un grupo familiar exista un paciente con un cáncer gástrico difuso, agresivo, y otro miembro de la familia diagnosticado con un cáncer de seno lobular. Es un cáncer especial de mama. Entonces, existe cierta predisposición a tener un cáncer gástrico de nuestro paciente que puede tener un tipo de cáncer gástrico igual. La otra es un paciente en un grupo familiar que tenga un cáncer gástrico de colon, cáncer gástrico difuso, pero que también haya sido diagnosticado otro familiar con un adenocarcinoma de colon con células amides C, que sigue siendo agresivo. Son criterios para poder hablar de un problema que es el cáncer gástrico difuso hereditario. Ahí está. 10 minutos. ¿Cuál es la sintomatología en un cáncer gástrico? Pérdida de peso. Pérdida de peso. Si está muy cerca del esófago va a causar disfagia. Si está muy Disfagia. píloro va a causar lo que serían claro,
Ya, muy bien. ¿Qué más? Uy, aquí para hablar de todo. Tú me conoces. Ya pasa, ya rápido. Voy a poner cable. Ya ves, nunca se está luchando y vienes cuando no estás. ¿Aprobaron? Tranquilo, tranquilo. Ya ves. Vamos. ¿Qué más? ¿Ah? Dale, pues. Vamos, ya, ¿qué más? Dale. Y si les digo que un cáncer gástrico va asintomático, y si es un cáncer temprano, va a tener dolor, náusea, vómito, hematemesis, melena, pirosis, ¿qué me dijeron? Síndrome pylori, ¿va a tener todo eso? No se puede. Cuando les digo qué sintomatología va a tener un paciente con un cáncer gástrico, eso va a depender del estadio del cáncer gástrico. Si estamos hablando de un cáncer gástrico que puede ser asintomático, salud, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un cáncer gástrico temprano. Y si es un cáncer gástrico por la tarde, ¿qué sintomatología va a tener? ¿Qué? A mí no me gusta hablar la rama y la izquierda, que es conversar. ¿Ah? Me obligan. A ver, niños. Sintomatología, cáncer gástrico temprano, asintomático, silencioso, el 80%. De ahí viene toda la molestia que ustedes puedan pensar. Y si hablamos de un cáncer gástrico avanzado, ok, la pirámide se invierte. Asintomático es abajo. Todas las molestias que ustedes pueden pensar pasan a primer plano. ¿De qué depende que hablemos de cáncer gástrico temprano o cáncer gástrico avanzado? ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Dónde decimos, no, este ya no es temprano, ya fue? O no, este sí todavía puede ser temprano. ¿Cuándo infiltra? ¿Ah? ¿Cuándo infiltra? ¿Cuándo infiltra? ¿Qué? Hablamos de profundidad en la mucosa gástrica. Si estamos hablando solamente de lesión a nivel de mucosa, estamos hablando de un cáncer gástrico avanzado. Temprano, pues, corríjame. Muy bien. Entonces, si estamos hablando de un cáncer que ya llegó a la muscular mucosae, ¿sí saben lo que es, no? Ya. Tocó la muscular mucosae, ok, ahí estamos hablando de cáncer gástrico avanzado. Saca la mano en la boca. Estamos hablando de cáncer gástrico avanzado. Y comienza toda la sintomatología. ¿Por qué es importante hablar de temprano, avanzado, tempranito en la mañana? Una pregunta. Un cáncer gástrico temprano no da metástasis. ¿Verdadero o falso? Voy a empezar, ¿no? Averigüe. Entonces, ya no me pidan fija después. Entonces, el hecho de la sintomología que vamos a tener, ¿qué es lo que puede? No solamente nos va a decir el paciente me duele la barriga, tengo vinagre, estoy vomitando, no. Entonces podemos encontrar dentro del examen físico algunos detalles para poder hablar de un cáncer gástrico. Pero normalmente no temprano, sino estamos hablando de un cáncer gástrico avanzado. Por ejemplo, podemos encontrar masa gástrica palpable, bueno, es una pelota que va a tener arriba, ¿cierto? Hepatomegalia, ¿en qué caso? ¿Por qué hepatomegalia? Por hepatitis. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué hepatomegalia? ¿Qué tendría que estar ocurriendo en ese hígado? ¿Ah? Metástasis, muy bien. Ascitis, porque tiene cirrosis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que dijiste anterior. ¿Por metástasis? ¿Dónde? Peritoneo, perfecto, muy bien.
Diferentes tipos de adenopatías. Supraclaviculares, axilares, periumbilical. Cada uno tuvo su nombre. Muy bien. Y este de abajo, el último, dice masa en ovario, el tumor de Kruger. No es raro, tiene su relativa frecuencia. Y generalmente van primero por ginecología. Los ginecólogos encuentran un ovario tamaño de una pelota de fútbol y hasta que le hacen el diagnóstico, ya nosotros hemos dicho sí es un Kruger, pero ya no hay nada que hacer. Anemia, ¿por qué anemia podemos encontrar en el sangre? ¿Qué pasó? ¿Lo comen? ¿Ah? Puede haber sangrado microscópico, claro, no se da cuenta el paciente, pero está boteando. Hipoproteinemia, ¿por qué? Que va asociada a las fosfatasas alcalinas y la gama metamina fertilizantes aumentadas. Por metástasis en hígado. Y téveno, diferentes nombres, ahí tienen un tumor de Kruger grandazo, que es una pelota. ¿Se ve? Sí. ¿Lo vieron? Pues bien. Con esto. Y el tamaño del hígado chiquito. ¿Se vio, no? Existen lo que se llaman los cuadros paraneoplásicos. No es que yo encontrando una de estas lesiones, por ejemplo la cantosinida, diga, sí, tienes un cáncer. No. Podemos comenzar a buscar diferentes tipos de lesiones, pero generalmente se asocian a los cánceres gástricos, por ejemplo, la anemia hemolítica microangiopática, nefropatías membranosas, ¿no? Las keratitis seborreicas, la cantosis nigras, la coagulación intramuscular diseminada, dermatomiositis, ojo, enfermedades reumatológicas, como síndromes paraneoplásicos. Muy bien, ahí. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos hablar de un tumor gástrico temprano o avanzado. Temprano, cuando está en mucosa, avanzado, cuando está tocando la muscular mucosae hacia la serosa, en cualquier nivel. Pero también es importante saber el tipo histológico que lleva a ese adenocarcinoma, porque estamos hablando de adenocarcinomas. Entonces, es importante saber. ¿Por qué? Porque existen adenocarcinomas que son más buena gente y existen adenocarcinomas que son más agresivos. Entonces, dentro de estas clasificaciones, que hay varias, por ejemplo, al hablar de un carcinoma de tipo intestinal, estamos hablando de células que se asemejan al cáncer de colon, y tenemos otro grupo que hablamos de tipo difuso y otro mucho más pequeño que son los indiferenciados. En general, para que ustedes recuerden, una célula bien diferenciada, neoplásica, bien diferenciada, generalmente son más tranquilas, son menos agresivas, son más buena gente, que va a aguantar el paciente más tiempo. Pero las células indiferenciadas son las más agresivas, son las que se van rapidito, se nos llevan a los pacientes, ¿no? Entonces tenemos acá intestinal, difuso y los indiferenciados. Tenemos otra clasificación que pueden hablar de expansivos o pueden hablar de infiltrantes. Cuando hablamos de expansivos, estamos hablando de tipo intestinal, estamos hablando de lo más buena gente. Si hablamos de tipo difuso o infiltrantes, estamos hablando de los agresivos. Otra. Igualmente hablamos, como les decía, bien diferenciados, indiferenciados, poco diferenciados. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando nombramos este último de acá. Células en anillo de Seymour. Son los más indiferenciados, son los que generalmente están relacionados a pacientes más jóvenes, que no les dura el cáncer más de 3 meses, generalmente. Entonces, todas estas tipos histológicos nos sirven, como les decía, para saber
qué grado de agresividad o no puede tener el cáncer. Perfecto. Pero en realidad, cuando nosotros, la pregunta, ¿cómo hacemos un diagnóstico de un cáncer gástrico? Otra vez, oye. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de cáncer gástrico? Histología, ya. Pero ¿cómo llegamos a una histología? Una biopsia tomada por aguja así percutánea. ¿Ah? Por endoscopía. Muy bien. ¿Ustedes saben más o menos cuánto demora el resultado en un hospital, en un diagnóstico de endoscopía de la biopsia que toman? ¿15 días? En buena gente. Y están en el seguro, ya perdiste. Más o menos, pregunten en los hospitales. ¿Cuánto les demora un resultado de biopsia? Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen endoscópica, realmente no tenemos tiempo que perder, porque cada día que pase, potencialmente ese paciente puede tener problemas de metástasis. Un paciente con cáncer gástrico se encuentra metástasis en cualquier lugar, ese paciente ya no se toca, no se cura. Lo puedes operar, lo puedes mejorar, ok, pero es ñanga, no mejora, no cura. Le das quimio, mejora, no cura. El tratamiento final del cáncer gástrico es quirúrgico, hay que sacarlo. Pero se saca cuando no hay metástasis. Entonces, si nosotros hacemos un procedimiento endoscópico, sabemos que existen este tipo de células que pueden hablar de agresividad o poca agresividad. Entonces, ¿cómo sabemos qué tipo histológico está relacionado con la imagen que estamos viendo? Entonces ahí viene el tema de las clasificaciones endoscópicas de las lesiones neoplásicas. Ahí vamos. Cuando hablamos de cáncer gástrico precoz, o sea, estamos hablando de la mucosa para arriba, ya no hay más, o sea, está en mucosa nomás. Podemos encontrar lesiones elevadas, lesiones planas, lesiones deprimidas. De ahí viene la clasificación. Si hablamos de un cáncer gástrico avanzado, hablamos de la clasificación de Burman, igualmente. Lesiones elevadas, lesiones ulceradas infiltrativas y la lesión última netamente infiltrativa. Esto nos ayuda, aparte de nosotros saber cómo es la forma de la lesión, del tumor, es más o menos presuponer qué tipo de lesión histológica puede tener este paciente con el cáncer. Cuando hablamos de lesiones tipo 1, hasta tipo 2 tal vez, estamos hablando de, probablemente, no es siempre, pero probablemente, estemos hablando de células que sean diferenciadas, Y si hablamos de grupos, por ejemplo en el Borman, un Borman 3, un Borman 4, probablemente estemos hablando de un tipo histológico agresivo, o sea, probablemente poco diferenciado o indiferenciado. Muy bien. Pero al final, esto va a quedar solamente como chisme. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo sé, si tiene un Borman 4, ya, pero debe ser indiferenciado. ¿Y qué hacemos con esa información? Si nosotros sabemos cómo es el comportamiento de los tipos celulares con respecto a la metástasis, entonces nosotros vamos ganando tiempo para poder solicitar exámenes para buscar esas metástasis. Muy bien, si hablamos de un tipo de lesión, un Borman 1, un Borman 2, por ahí, estamos presuponiendo de que el paciente puede tener un tema de una histología probablemente intestinal, diferenciada. Este tipo de lesiones van generalmente a dar metástasis vía sanguínea. Entonces, si yo sé que van a dar metástasis vía sanguínea, ¿qué órgano voy a ir a buscar? Hígado, muy bien. Y al revés, si estamos hablando de un problema en el que hay un Borman 3, Borman 4, un paciente probablemente más joven, yo sé que este paciente probablemente tenga un tipo histológico más agresivo, un tipo difuso, un poco diferenciado, hasta tal vez un anillo del sello
Y entonces este tipo de celularidad les va a dar una metástasis por vía linfática. ¿A dónde vamos a ir a buscar? Que te va a dar ascitis, peritoneo. Muy bien. Entonces, es diferente encontrar un Bormann 2, un Bormann 1 o una lesión, un R1 2, en el que pensamos que puede ser un problema de tipo diferenciado. Yo le voy a pedir a este paciente una ecografía abdominal. Con eso tranquilo. Sería de muy mala suerte que dentro de la ecografía te diga, sí, tiene líquido libre en cavidad abdominal, uy, qué pico. Entonces lo que yo estaba presuponiendo no fue así. Pero en el peor de los casos, vamos avanzando. Porque cuando nosotros queremos ver metástasis peritoneal, aún no teniendo ascitis, nosotros podemos ver la metástasis en el peritoneo con tomografía. Entonces, en un paciente que tiene un Bormann 3, Bormann 4, ok, lo que voy a pedirle no es una ecografía, es una tomografía para buscar metástasis. Entonces, toda esta información básicamente nos lleva ¿para qué? Para poder acelerar y cortar tiempos en un paciente, porque al final el paciente, si es que no tiene metástasis, pasa a cirugía. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, radiología se usaba. Ahí tienen sus lesiones que están ocupando espacio, lesiones tumorales. Están ocupando espacio, lesión tumoral. Deja una corredera en el estómago, el resto es tumor. Lesiones ulceradas. Por ejemplo, se ve los pliegues que no llegan hasta el centro mismo de la úlcera. Estamos hablando de una úlcera neoplásica probablemente. Y tenemos los diagnósticos endoscópicos. En endoscopía tenemos, por ejemplo, hablamos ya de cáncer temprano, el cáncer tipo 1, el que es el elevado protruido. Tenemos el tipo 2, superficial, discretamente elevado, el tipo A. Tenemos el tipo 2C, discretamente excavado o deprimido. Tenemos el tipo ulcerado, tipo 3. Cuando hablamos de Bormann, hablamos de un bloque tumoral, una lesión tumoral proliferativa. Tenemos la lesión ulcerada como Bormann 2, todo este es un hueco. Tenemos un Bormann 3, que es una lesión ulcerada en un hueco, proliferativa. Los bordes son elevados, rechonchos, con crecimiento, con mamelones, Bormann 3. Y el Bormann 4, que a muchos gastroenterólogos les puede pasar. ¿Por qué? El daño en el Bormann 4 no está a nivel de mucosa, está por debajo de la mucosa. Lo que se va a perder en el Bormann 4 es la imagen de pliegues. Ya no se ve una imagen en la que se está moviendo el estómago, sino se ve como un tubo, un cartón. Y esa es la imagen que nosotros tenemos que buscar para hablar de un Bormann 4 o infiltrativo. Marcadores tumorales en gastroenterología, puntualmente en cáncer gástrico. Me hubiera puesto con más resaltación. No hay marcadores tumorales para el cáncer gástrico. No se les ocurra pedir marcadores tumorales en gastroenterología. Salvo que el resto no sirve para diagnóstico. Sirve para evaluación y control del tumor. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer gástrico? Quirúrgico. Y si yo le digo, no, ¿para qué te hacía el cirujano? No te va a curar. Ven para acá. Como gastroenterólogo. ¿Puede ser? O le estoy metiendo cabeza. Sí, hay tratamientos quirúrgicos, endoscópicos. Claro. Tenemos resecciones mucosas o tenemos resecciones submucosas. Son procedimientos que se realizan a través de la endoscopía. Lo que se hace es
con agujas especiales o de equipos especiales, se va disecando la parte interna de la mucosa del estómago, se va disecando, se saca. Lógicamente, no se lo voy a hacer a un cáncer gástrico, un Borman 1, ni Borman 2, ni Borman 3, ni Borman 4. Estamos hablando para cánceres que estén a nivel de mucosa, ¿no? Y cánceres con ciertas características, cánceres relativamente pequeños, 2,5 centímetros, más allá de eso ya es un poquito más difícil. No es imposible, que actualmente se están sacando cánceres amplios, pero superficiales. Esa es la idea. Entonces, podemos ofrecer como gastroenterología técnicas endoscópicas que curen el cáncer, sí, sí se puede. El tema es que el cáncer, como le dije, el cáncer gástrico siempre es quirúrgico, sea por cirugía o sea por endoscopía. ¿Cuándo no se toca a un paciente? Cuando ya tiene metástasis en cualquier lugar. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a ese paciente que ya no lo vamos a operar? ¿Cómo se llama? ¿Radioterapia? No funciona. Quimioterapia. Y hay diferentes esquemas que se pueden utilizar como quimioterapia para los pacientes con cáncer de estómago. ¿En qué caso un paciente tiene su cáncer gástrico, tiene metástasis hepática si quiere, y le dicen al cirujano, oye, llévatelo pues porque tienes que hacerle su cirugía ahí? ¿En qué caso? Se les ha dicho que no se opera, pero ¿en qué caso sí tenemos que entrar a operar a este paciente? Una lesión subcardial, estenosante, ahí, con metástasis hepática, pulmonares. ¿En qué caso? ¿Qué le va a hacer ese cirujano? Puede ser pregunta de examen. Si me han dicho que les cambie, pues, todos los años le dan las mismas. ¿Qué hacemos? ¿En qué caso? Ojo que les dije, una lesión subcardial estenosante. ¿Qué va a pasar en este paciente que tiene una lesión cardial subcardial estenosante? ¿Qué va a pasar con esto cuando quiera comer? ¿Ah? Vomita, no puede comer. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo le van a comer esto? Vía central, nutrición total. Va a morir más rápido. Denle chance que se vaya muriendo ahí, pero comiendo, pues, ¿no? ¿Qué le va a hacer el cirujano? Otra entrada. Claro, tiene que ser otra entrada. ¿De qué? De comida, pues, ¿no? Le hace una gastrostomía o una intestinoscopia, le dejan ahí su sondita afuera y por ahí se le va alimentando. El paciente no se va a morir de todas maneras, pero se va a morir por lo menos comiendo ahí. Y eso no significa que no pueda estar sentado en su cama, caminando en su casa. Cosa diferente que si lo tienen ahí con un catéter venoso central para alimentación total, no, pues, eso se muere rápido. No es lo ideal. ¿Preguntas? ¿Todas cuentas? A ver, la apoptosis es muerte celular programada. Si tú tienes una célula que está fallando, ¿es bueno que se siga reproduciendo o es bueno que la elimines? Que la elimines. ¿Quién la elimina? Entonces, a través de un sistema proteolítico. Si todo ese sistema proteolítico de la apoptosis falla, ¿qué va a pasar con tu célula que está cojeando? Va a reproducir. ¿Y las que salen cómo van a estar? ¿Corriendo o cojeando? Y ahí tienes un problema. Entonces, cuando hay una falla en la apoptosis, en la muerte celular programada, es que tienes mayor propensión a la reproducción de lesiones tumorales. Eso es en todos los órganos.
Dentro de los tumores, como les decía, existen tumores que son muy frecuentes y tumores que no son tan frecuentes. Dentro de los frecuentes está el cáncer gástrico, dentro de los 3 primeros, y si hablamos del cáncer de colon, dentro de los 5 primeros lugares. Pero cuando hablamos de la parte intermedia, de lo que es intestino delgado, ahí viene el problema, que estos tumores no son muy frecuentes. Al no ser tan frecuentes estos tumores, entonces podemos tener diferentes tipos de orígenes. Los adenocarcinomas, los adenomas que vienen de un estirpe epitelial. Tenemos los tumores carcinoides. Estos tumores tienen una clase también, no sé por qué, pero tienen una clase solita de esto. Leiomiyoma, liposarcomas, angiosarcomas, que son células mesenquimatosas. Entonces van a producir tumores mesenquimatosos. Y un grupo especial que son los linfomas. Dentro de las lesiones que podamos encontrar en intestino delgado, tenemos lesiones tipo lesiones premalignas. Lo primero que tenemos que tener, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es uno, existen lesiones premalignas de diferentes tumores asociados, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles. Tenemos que saber que existen ahora sí pruebas necesarias como para poder nosotros llegar a un diagnóstico tipo cápsula endoscópica, tipo intestinoscópica. Tenemos que saber en qué momento vamos a pedir nosotros una exploración del intestino delgado, en qué pacientes, en qué grupos. Y tener en cuenta que si por ejemplo tenemos un paciente porque le dijeron que tenía una enfermedad celíaca, comía su pan, comía sus fideos y se iba por diarrea. Pero al estar el paciente teniendo un control en lo que es el tema dietético, no solamente de lo que es trigo, sino cosas alrededor de eso, y a pesar de eso la sintomatología continúa o la sintomatología se sigue intensificando, ojo, algo está pasando. Entonces no es solamente una enfermedad celíaca, debe haber otra cosa más. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a investigar. Dentro de estas lesiones premalignas tenemos poliposis, enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn, celíacas y hay unas otras asociaciones que generalmente son de tipo quirúrgico. El 25% de los tumores venidos del intestino delgado son adenomas polipoideos. O sea, son lesiones de químicas. ¿Cómo se ven? Diferentes características. Pequeñas, múltiples, aisladas, únicas. Poliposis intestinal. Por ejemplo, antes cuando se hacía las radiografías de mucosografía, que son las placas radiográficas para ver el intestino delgado, la mucosa del intestino delgado, podemos ver múltiples imágenes que no pintan el contraste. Esas son imágenes de lesiones elevadas. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que se relaciona más a la presencia de adenocarcinomas en pacientes de edad larga. La enfermedad de Crohn puede estar presente tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, como en otro tipo de regiones, inclusive en piel, en unas cosas extradigestivas. Y conforme va avanzando el tiempo en estas enfermedades, aumenta el riesgo de la presencia de lesiones neoplásicas. No hablamos dentro de las enfermedades inflamatorias de la colitis ulcerativa, porque estamos hablando de intestino delgado. ¿Se entiende? La enfermedad celíaca generalmente se relaciona más a problemas de linfomas intestinales. Cuando hay una alteración, cuando ya diagnosticamos a un paciente por el método que sea, sanguíneo, quitándole de la dieta todo lo que sea trigo, y sigue con problemas y en forma progresiva va aumentando las molestias, pues nosotros tenemos que pensar de que existe otra cosa más agregada a esa celíaca. Las otras asociaciones son las que están relacionadas a actos quirúrgicos.
ileostomías, asas excluidas y radiación. Los pacientes que van, por ejemplo, con tumores radiosensibles, ¿no? Cáncer de cuello uterino, de próstata, generalmente al recibir radiación, antiguamente teníamos muchos de estos problemas de quemadura de asas intestinales. Actualmente ya es más difícil encontrar este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque la radiación, los métodos de radiación que se están utilizando actualmente son mucho más precisos, más puntiformes, van sobre la misma lesión tumoral. Entonces ya no es tanto un problema de quemadura a otros órganos, ¿no? Neurofibromatosis, problemas de inmunodeficiencias, están asociados a problemas de neoplasias. El amor es libre. Oye. Pero así como hay lesiones premalignas, también tenemos algunas lesiones tumorales benignas, que no van a ser cáncer. ¿Cuáles son estos? Generalmente son los adenomas, leiomiomas, lipomas, angiomas. Le sacamos los sarcomas, lo que la palabra que dice sarcoma, y van a ser benignos. ¿Cómo los diagnosticamos? Es difícil muchas veces. No podemos diferenciar un leomioma de un leomiosarcoma. ¿Por qué? Porque hasta que la histología no aparezca, no sabemos qué tipo histológico es. Por ahí podemos presumir que si la cosa va muy agresiva y el paciente se deteriora muy rápidamente, esto probablemente es un sarcoma. Entonces, pero no es lo ideal. Lo ideal es mantener un diagnóstico histológico. Los adenomas generalmente son lesiones que están alrededor de lo que es la parte proximal del intestino delgado. Se ven como unos islotes, lesiones elevadas. Más que tumores, son como unas hipertrofias de las glándulas de la submucosa del duodeno. Los brunomas, o las hiperplasias de las glándulas de Bruno. Los leiomiomas, al ser una lesión benigna, tienen crecimiento lento. El problema es que pueden producir hemorragias. ¿Por qué? Porque al tener un crecimiento lento, en todo caso va a comprimir el área mucosa. Esta se puede dejar de irrigar ciertas zonas, se desfacela, se necrosa y sangra. Molestias totalmente inespecíficas, sangrado, dolor inclusive, ¿no? Los lipomas igualmente, generalmente son a nivel intramurales, pueden producir sangrado al igual que el anterior, pero estas tienen un crecimiento mayor. Entonces la posibilidad de producir obstrucción o de producir una intususcepción es más fácil para este tipo de tumores, que son los lipomas. Crecen tan grande que obstruyen la luz del intestino, o crecen tan grande inclusive que a veces tienen hasta pedículo y funcionan como tienen un efecto de ancla. Se va moviendo en forma retrógrada y el intestino donde está fijado lo va siguiendo. Entonces se va a meter el intestino dentro del intestino, una intususcepción. Los angiomas son malformaciones, a veces malformaciones vasculares. Pueden ser telangiectasias, pueden tener asociado la presencia de estas lesiones vasculares en diferentes partes del tubo digestivo y tener diferentes nombres. Por ejemplo, el síndrome hereditario de Order-Renu-Weber se encuentra desde arriba hasta abajo, lesiones vasculares que pueden sangrar, que sangran en general. No son tumores, no son neoplasias malignas, pero producen muchos problemas de sangrado. Pueden morir el paciente. Ese viene de shock trauma en el hospital. No. Así están, pero. Cáncer los propios, ¿no? Se le pasó la mano. Bueno. Y pasamos a los tumores malignos. El tumor maligno del intestino delgado representa el 1 al 2%, nada más, de los procesos malignos gastrointestinales, ni siquiera de todos.
Pero los tumores malignos del tubo digestivo, que ya, bueno, tienen cierta frecuencia, pero solamente es la mínima expresión. Ahora, ¿y por qué existe, o sea, por qué se produce? ¿Por qué es que son menos frecuentes que en otros lugares? Hay diferentes teorías. Se diluyen los carcinógenos en el quimo, tiene una mayor velocidad de tránsito intestinal, cantidad menor de flora bacteriana, mayor concentración de hidrolasas, mayor cantidad de tejido linfoideo, producción de inmunoglobulina A de tipo secretora, un pH más alto, estamos hablando de alcalinidad, altas tasas de recambio celular mucoso, entonces hacen que no sea tan fácil que existan tumores en el intestino delgado. ¿Dónde se encuentran estos tumores en relación a la ubicación? Generalmente los adenocarcinomas, hablamos que se encuentran en mayor cantidad a nivel de duodeno, no significa que no haya en otro lugar. El tumor carcinoide generalmente en la parte final del intestino delgado, ilio, válvulo iliocecal generalmente, apéndice por ahí. Los linfomas sí están repartidos, generalmente en el intestino medio, intestino proximal un poco, produciendo problemas de mala absorción. Hablemos de los adenocarcinomas. De todos los cánceres del intestino delgado, que ya de por sí son pocos, 1% de tumores de cáncer, de tumores de tubo digestivo, más de la mitad corresponden a este tipo, adenocarcinoma. ¿Dónde se localizan los adenocarcinomas generalmente? En la parte proximal del intestino delgado. Pueden producir diferentes molestias, hemorragia, obstrucción. Entonces, podemos encontrar lesiones infiltrativas, como si fuese un adenocarcinoma. Lesiones de mucosa. Igual, el tratamiento de todos estos son quirúrgicos. Los adenocarcinomas, particularmente duodenales, son sintomáticos en forma más temprana que el resto del tubo digestivo. Otro grupo tumoral son los linfomas. El estirpe de este tumor es justamente el epitelio linfoideo, que está a nivel del intestino. Existen dos tipos, primarios y secundarios. Los primarios son los que encontramos un linfoma y después de haber buscado de arriba para abajo no tienen otro lugar, bueno, pues este primario digestivo. Existen diferentes tipos de formas de hacer diagnósticos, tomografía, fotografía de sangre periférica, biopsias, aspirados de médula ósea. El linfoma secundario sí, pues es el que está en el intestino, pero también tiene en otro nivel. Puede extenderse a nivel retroperitoneal o mesentéricos. ¿Cómo se ven los linfomas? Crecimientos. ¿Cómo diferenciamos en todo caso un linfoma de un adenocarcinoma? Esta imagen. Tienes una imagen ahí, una lesión proliferativa. Tienes otra imagen en otro lugar, otra lesión proliferativa. No hay, no intermedia, una zona en que ya que se está proyectando de aquí para acá, no. Son estas imágenes múltiples que hay. ¿Ves? Acá, todo amplificado. Esta es la parte cecal con necrosis. Tiene múltiples imágenes. El linfoma. ¿Ustedes saben? ¿Ya llevaron neumo? Sí. Ustedes saben que la tuberculosis es la gran simuladora, ¿no es cierto? Sí. Es la que simula desde la gripe hasta un cáncer. Cualquiera. El linfoma funciona igual. Es una simuladora. Tú puedes encontrar una lesión ulcerada en cualquier nivel, intestino, colon, donde fuera, y tú dices, uy, una úlcera péptica, por decirlo, si está en el estómago. Y también haciendo un linfoma. Igual encuentras una lesión tumoral proliferativa en colon, y dices, esto es un cáncer de colon. Tomas biopsia y encuentras granulomas, un casio, ya, pues, no importa. Entonces es una simuladora. Igualmente el linfoma, igual que la tuberculosis. Existen diferentes tipos de linfoma, diferentes tipos de clasificación.
clasificaciones de linfoma. Tenemos el linfoma tipo MAL, tejido linfóide asociado a mucosa, o la que se llaman ahora los linfomas de bajo grado de malignidad. Linfoma T, linfoma inmunoproliferativa y los asociados a inmunosupresión. Cuando hablamos de los linfomas MAL, generalmente se asocian a enfermedades autoinmunes o enfermedades infecciosas o inflamatorias. Uno de los principales factores que puede producir este tipo de linfomas es el Helicobacter pylori. ¿Qué es lo que puede presentar este tipo de linfoma? Cuadros de obstrucción, sangrado por ahí, con perforaciones, diferentes tipos de imágenes. El linfoma T asociado a enteropatía, esto está relacionado pues, al linfoma T. Aparecen como tumores ulcerados, en yeyuno, son muy raros en el intestino delgado. Los linfomas relacionados a la enfermedad inmunoproliferativa son linfomas a base de células T. Esos son los que van a dar los problemas de mala absorción intestinal. Los linfomas asociados a la inmunosupresión, ¿no?, tienen un alto porcentaje de formas extraganglionares y una de ellas es la digestiva. Todo el tema de los pacientes inmunosuprimidos, no necesariamente SIDA, en general, pacientes inmunosuprimidos. Uno de los factores, de las localizaciones favoritas secundarias es la digestiva. El tumor carcinoide es uno de los, como dice, si bien es cierto, los adenocarcinomas son frecuentes, el que le sigue en frecuencia es el carcinoide. Se origina, ya lo saben como de memoria, células argentafines de la cripta de Liverpool, y esto está en todo el tubo digestivo, preferentemente en la parte distal, la válvula ileocecal. Y es esto, constituye un hallazgo. Normalmente no dan sintomatología digestiva y se encuentran después de hacer procedimientos por problemas de diarrea crónica o procedimientos tipo apendicectomías, y ahí se encuentran los problemas de carcinoma. ¿Cuál es la sintomatología del carcinoma? Principalmente está caracterizado por el síndrome carcinoide. ¿Qué produce? Diarrea, episodios de rubor, broncoespasmo, y como hallazgos podemos encontrar fibrosis endocárdica del lado derecho, engrosamiento y dilatación de la válvula pulmonar y tricuspide. Todo esto es lo que conforma el síndrome carcinoma. Los leiomyosarcomas son lesiones mesenquimales que van a atacar básicamente el músculo. Estas son muy agresivas, pueden presentar problemas de dolor abdominal por un tema de crecimiento rápido, producen isquemias tumorales, duele, masa abdominal, como decía, crecen rápido, cuadros de obstrucción, hemorragias o perforación. Muy bien. Como resumen, los síntomas que podemos encontrar en unas lesiones tumorales de intestino delgado: dolor abdominal, en los benignos es un síntoma frecuente. En los malignos también es un síntoma frecuente, porque van a producir obstrucción total o parcial, obstrucción intestinal. La intususcepción, más común en adultos. ¿Por qué el lado benigno? Porque los benignos generalmente tienen un crecimiento más lento, crecen más porque no dan tanta sintomatología, el intestino se acostumbra al crecimiento. La presencia de sangre oculta en heces puede presentarse en ambos casos. La sangre visible es rara, a menos que seamos uno de esos leiomyosarcomas que sangran rápidamente. La pérdida de peso es más frecuente en el lado de las neoplasias, en la parte de las lesiones malignas. La masa palpable no es tan frecuente. La perforación
es más frecuente en los leiomyosarcomas. La ictericia, el 80% de los tumores periampulares. ¿Cómo se llama ese tumor periampular? Ampulón, muy bien. ¿En qué caso se encuentra el flushing, el rash? Carcinoide. Las diarreas, generalmente en los linfomas y en el tumor, en el síndrome carcinoma. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo, chicos? Ya no voy a decir nada más para mi audio. No. Porque Ya está, ya.